Imagina por un momento que pudieras sentarte a la mesa en una humilde vivienda de Nazaret o bajo la sombra de un olivo en las laderas de Galilea hace más de 2000 años, sintiendo el aroma del pan recién horneado mezclándose con el aire polvoriento y cálido de Judea. A menudo nos enfocamos en los milagros, las parábolas y los sacrificios de Jesús, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre su humanidad más cotidiana. ¿Qué sabores llenaban su paladar? ¿Qué alimentos sostenían su cuerpo físico mientras caminaba cientos de kilómetros para predicar el reino de Dios? Esta no es solo una curiosidad histórica, sino una ventana profunda a su identidad, a su conexión con la creación y a la cultura de un pueblo que veía en cada bocado una bendición directa del Altísimo. Hoy vamos a desentrañar los secretos de la dieta del Mesías, explorando desde los granos más simples hasta los banquetes simbólicos, descubriendo que lo que Jesús comía revela mucho más sobre su misión de lo que jamás imaginaste. Al final de este recorrido, entenderás por qué cada alimento mencionado en las Escrituras tiene un peso espiritual que cambiará para siempre la forma en que ves tu propia provisión diaria. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Señor, gracias por el pan de cada día. Con esto sellas tu intención de aprender y reconocer la bendición divina en lo cotidiano. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande sobre el banquete celestial. Si valoras estas historias que nutren el alma, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún misterio bíblico. Comenzamos. El despertar en Nazaret y el valor del grano sagrado. La luz del alba apenas comenzaba a teñir de dorado las colinas de Galilea cuando el joven Jesús, antes de iniciar sus labores en el taller o emprender sus largos viajes, participaba del sustento más básico y vital de su tiempo, el pan de cebada o de trigo. En aquel entorno rural, el aroma del pan no era simplemente una fragancia de cocina, sino el símbolo de la supervivencia y la fidelidad de Dios, pues el grano era trabajado con sudor, desde la siembra en suelos pedregosos hasta la molienda manual que realizaban las mujeres de la casa. Jesús no comía un pan refinado o procesado como el que conocemos hoy. Su pan era denso, oscuro, lleno de fibra y vida, horneado en cenizas calientes o en rústicos hornos de barro que daban a la corteza un sabor ahumado y terroso. Al partir ese trozo de masa fermentada con levadura natural, Jesús recordaba las promesas hechas a sus antepasados en el desierto, sintiendo la textura rugosa de la cebada que era el alimento de los humildes y los pobres, aquellos a quienes él llamaría bienaventurados. No había mantequilla ni excesos, sino quizás un chorro de aceite de oliva virgen, extraído de los árboles centenarios que rodeaban su aldea, aportando una suavidad dorada que representaba la unción y la paz. En este acto cotidiano, el Creador hecho hombre honraba la tierra que él mismo había diseñado, preparándose físicamente para las jornadas de predicación, donde más tarde se autodenominaría el pan de vida, sabiendo que así como ese grano moría para alimentar a muchos, su propia vida sería entregada para saciar el hambre eterna de la humanidad. El oro líquido de los olivos de Galilea. El aceite de oliva no era solo un ingrediente en la mesa de Jesús, sino la columna vertebral de la vida en el Israel del primer siglo, siendo utilizado tanto para cocinar como para iluminar las llamas que disipaban la oscuridad de las noches galileas. Cada vez que Jesús mojaba un trozo de pan en un pequeño cuenco de barro lleno de aceite, estaba consumiendo un producto que requería años de paciencia, cuidado y presión, una metáfora perfecta de la formación del carácter bajo la mano de Dios. El sabor del aceite era intenso, con un toque amargo y picante que hablaba de la pureza de la aceituna prensada en los grandes molinos de piedra que Jesús seguramente vio funcionar en Getsemaní, cuyo nombre significa precisamente prensa de aceite. Este oro líquido acompañaba casi todas las comidas, suavizando las legumbres y dando brillo a las verduras frescas, siendo el símbolo de la alegría y la salud en una cultura donde la escasez era una amenaza constante. Jesús conocía bien el valor de este recurso, apreciando cómo la grasa saludable del olivo le daba las fuerzas necesarias para subir los montes a orar durante toda la noche. Al observar el brillo del aceite sobre su comida, el maestro veía la representación del Espíritu Santo, entendiendo que nada en su vida se hacía sin esa unción divina que fortalecía sus huesos y su voluntad para cumplir la misión que el Padre le había encomendado entre los hombres.
legumbres y guisos de la tierra prometida. En las tardes de descanso, tras largas caminatas por senderos polvorientos, Jesús se sentaba a menudo con sus discípulos para compartir un guiso humeante de lentejas o garbanzos, alimentos que constituían la principal fuente de proteínas para la gente común de su época. Estas legumbres se cocían lentamente en ollas de barro sobre fuego de leña, mezcladas con cebollas, ajos y puerros, que inundaban el aire con un aroma penetrante y reconfortante que invitaba a la comunión. No era una comida de reyes, sino de trabajadores, recordándonos el plato de lentejas por el cual Esaú vendió su primogenitura. Pero en las manos de Jesús, este guiso se convertía en un banquete de hermandad donde se discutían los misterios del reino. El sabor era robusto, enriquecido con especias locales como el comino y el cilantro, que no solo daban gusto, sino que ayudaban a la digestión de aquellos hombres que vivían en constante movimiento. Jesús, con sus manos marcadas por el trabajo y el camino, tomaba la cuchara o usaba el mismo pan para recoger el espeso caldo, demostrando su total identificación con la condición humana y su rechazo a las ostentaciones de los fariseos. Cada bocado de estas humildes semillas era un recordatorio de que Dios provee lo necesario para el cuerpo, y que en la sencillez de una olla compartida reside una santidad que los palacios de Herodes jamás podrían conocer, pues allí, entre el vapor y el aroma a tierra, se gestaba la iglesia primitiva. La pesca milagrosa y el sustento del mar de Tiberíades. El pescado era, sin duda, la proteína animal más frecuente en la dieta de Jesús, especialmente el tilapi o el pez de San Pedro, que abundaba en las aguas cristalinas del mar de Galilea. Imagina al maestro en la orilla, esperando a que Pedro y Andrés regresaran con las redes, para luego preparar juntos una hoguera donde el pescado se asaba entero sobre las brasas, dejando que la piel se volviera crujiente mientras la carne blanca y tierna conservaba todo el jugo y el sabor a salitre. Jesús no solo comía el pescado, sino que lo multiplicó para alimentar a miles, reconociendo en este alimento un regalo directo de las profundidades de la creación que no dependía del arado del hombre, sino de la generosidad del Creador. El sabor del pescado asado, posiblemente sazonado con un poco de sal recolectada de las orillas del Mar Muerto, era el consuelo tras una noche de tormenta o una jornada de enseñanzas agotadoras. Incluso después de su resurrección, el primer gesto de Jesús hacia sus amigos fue prepararles pescado sobre las brasas en la playa, demostrando que incluso en su gloria valoraba la sencillez de una comida compartida y la importancia de nutrir el cuerpo físico. Para Jesús, el pescado era el símbolo de la provisión abundante en medio de la carencia, y cada espina retirada era un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida que él había venido a restaurar. Los dulces frutos de la higuera y la palma. Cuando el hambre arreciaba durante sus travesías por el desierto de Judea o los caminos hacia Jerusalén, Jesús extendía su mano para tomar los frutos que la naturaleza ofrecía espontáneamente: higos dulces, dátiles carnosos y granadas repletas de semillas rojas como gotas de sangre. Estos frutos eran los caramelos de la antigüedad, concentrados de energía pura que proporcionaban el azúcar necesario para mantener la mente alerta y los pies firmes en las subidas empinadas hacia el templo. Un higo maduro, abierto por la mitad, revelaba un interior suave y meloso que contrastaba con la sequedad del paisaje, funcionando como una parábola viviente de la dulzura de la palabra de Dios en un mundo espiritual estéril. Jesús también conocía la decepción de encontrar una higuera con hojas pero sin frutos, un momento de hambre física que se transformó en una lección profética sobre la apariencia religiosa sin sustancia. Los dátiles, por su parte, eran el tesoro de los oasis, frutos que podían conservarse durante meses y que Jesús seguramente llevaba en su morral para los momentos de soledad en el monte. Al saborear la dulzura intensa de estas frutas, el Mesías experimentaba la bondad de la creación, disfrutando de los placeres simples que su Padre había diseñado para deleite de sus hijos, recordándonos que Dios no solo provee lo necesario, sino también lo que es dulce y placentero para el alma. Lácteos de los rebaños de Israel. Aunque la leche fresca era difícil de conservar en el calor abrasador, Jesús consumía derivados como el yogur espeso, conocido como labné, y quesos artesanales elaborados con leche de cabra o de oveja. Estos productos lácteos eran fundamentales en la dieta mediterránea antigua,
aportando una cremosidad ácida que complementaba la sequedad del pan y las legumbres. El queso se prensaba en pequeñas porciones y se salaba para que durara más tiempo, convirtiéndose en un compañero de viaje ideal para el maestro y sus discípulos mientras cruzaban las fronteras de Samaria o subían a las aldeas de la Decápolis. Al comer estos quesos, Jesús recordaba la imagen de Dios como el pastor de Israel, aquel que guía a sus ovejas a pastos verdes y aguas tranquilas para que produzcan fruto y sustento. El sabor era fuerte y rústico, muy alejado de los productos industriales modernos, reflejando la pureza de animales que se alimentaban de hierbas silvestres y arbustos del monte. Jesús, quien más tarde se llamaría a sí mismo el buen pastor, entendía la conexión íntima entre el animal, el pastor y el alimento, viendo en cada cuenco de leche cuajada una manifestación de la ternura de Dios que cuida hasta del más pequeño detalle de nuestra nutrición, dándonos fuerzas para enfrentar los lobos del mundo. El vino de las bodas y la alegría del reino. El vino en la época de Jesús no era una bebida de lujo, sino una parte esencial de la dieta y la higiene, a menudo mezclado con agua para purificarla y dar sabor a las comidas principales. No se trataba de un vino refinado de bodega moderna, sino de un jugo de uva fermentado de forma natural, oscuro, con cuerpo y cargado de antioxidantes que protegían el corazón del caminante. Jesús comenzó su ministerio público, transformando el agua en el mejor de los vinos en las bodas de Caná, validando la alegría, la celebración y el placer de compartir una copa con amigos y familiares. Para él el vino representaba la sangre de la tierra, la alegría que Dios concede al hombre para alegrar su corazón tras el duro trabajo bajo el sol. Al levantar la copa de madera o de barro, Jesús observaba el color rubí del líquido y veía en él la promesa de una nueva alianza, un símbolo de sacrificio, pero también de fiesta eterna. El sabor era una mezcla de dulzura frutal y una acidez necesaria que limpiaba el paladar, recordándole a Jesús que la vida está llena de contrastes, amargura y dulzura, dolor y redención. En cada cena el vino era el lazo que unía a los comensales, y en las manos de Jesús se convirtió en el vehículo para la mayor enseñanza de comunión que la humanidad haya recibido jamás. Hierbas amargas y verduras de estación. En la mesa de Jesús nunca faltaban las verduras silvestres y las hierbas aromáticas que crecían en los márgenes de los campos y en los huertos familiares, como la rúcula, la mostaza, la menta y el eneldo. Estos vegetales aportaban no solo vitaminas esenciales, sino un perfil de sabor complejo que iba desde lo amargo hasta lo refrescante, equilibrando las grasas del aceite y las proteínas de las legumbres. Especialmente durante la Pascua, Jesús consumía hierbas amargas como el mardús o la lechuga silvestre, las cuales tenían un propósito pedagógico: recordar la amargura de la esclavitud en Egipto. Al masticar estas hojas verdes, el maestro sentía en su propia boca el dolor de su pueblo, conectando el presente con el pasado histórico de liberación que él mismo había venido a completar de manera definitiva. No eran platos decorativos, sino alimentos funcionales que mantenían el cuerpo sano y la mente clara, recordándonos que Jesús vivía en total armonía con los ciclos de la naturaleza y las estaciones del año. El uso de estas hierbas demuestra que la dieta de Jesús era rica en fitonutrientes y antioxidantes, permitiéndole mantener una salud vigorosa para soportar las inclemencias del tiempo y la presión constante de las multitudes que lo buscaban sin descanso. La sal de la tierra y el sazón de la verdad. La sal era el mineral más preciado en el mundo de Jesús, utilizada para preservar los alimentos de la putrefacción y para dar sabor a lo que de otro modo sería insípido. Jesús no solo la consumía en su comida diaria, sino que la integró profundamente en su enseñanza, instando a sus seguidores a ser la sal de la tierra. La sal que Jesús conocía provenía principalmente de las salinas del Mar Muerto, una sal grisácea, llena de minerales, que tenía una potencia y un carácter únicos. Cada pizca que Jesús añadía a su pescado o a su pan era una lección sobre la importancia de la preservación moral y el sabor espiritual que los creyentes deben aportar al mundo. Sin refrigeración, la sal era la diferencia entre la vida y la muerte para las provisiones de una familia, y Jesús entendía que, de la misma manera, su presencia en el mundo evitaba la corrupción total de la humanidad.
El sabor salino en su lengua era un recordatorio constante de los pactos antiguos, ya que en la cultura semítica compartir sal era un signo de amistad inquebrantable y lealtad eterna. Por eso, comer con Jesús significaba entrar en un pacto de paz con Dios, donde la sal actuaba como el sello de una relación que ni siquiera el tiempo podría desvanecer. Carnes de sacrificio y banquetes de gracia. Aunque la carne de cordero o de res no era un alimento diario debido a su alto costo, Jesús la consumía en ocasiones especiales, festivales religiosos y banquetes de honor donde era invitado. La carne siempre provenía de animales sacrificados según las leyes rituales de pureza, asegurando que el animal no sufriera y que la sangre, símbolo de la vida, fuera tratada con respeto. Al comer el cordero pascual, Jesús estaba participando en el ritual más sagrado de su pueblo, saboreando una carne asada al fuego que representaba la redención y la protección divina sobre las casas de Israel. La textura de la carne, tierna y ahumada, contrastaba con la dureza de su vida cotidiana, siendo un anticipo del banquete mesiánico que él prometió a todos los que creyeran en él. Jesús no despreciaba la abundancia. Asistía a cenas en casas de ricos como Simón el leproso o publicanos como Mateo, demostrando que el alimento puede ser un puente para alcanzar a los perdidos. En esos momentos, la carne era más que comida. Era una oportunidad para la gracia, donde el maestro utilizaba el ambiente de un banquete para transformar corazones mientras compartía los mejores platos de la gastronomía de Judea, recordándonos que Dios se deleita en darnos cosas buenas cuando se reciben con gratitud. Miel silvestre y los tesoros del campo. La miel era el edulcorante supremo en el Israel antiguo, recolectada de panales silvestres en las grietas de las rocas o en los troncos de los árboles, tal como la consumía su primo Juan el Bautista. Jesús apreciaba este regalo de la naturaleza, que representaba la tierra que fluye leche y miel, la promesa cumplida de una patria fértil y bendecida. La miel de aquel entonces tenía matices de flores de campo, tomillo y azahar, proporcionando no solo energía rápida, sino también propiedades medicinales para la garganta cansada de tanto enseñar en las laderas de los montes. Para Jesús, la miel era la metáfora de la sabiduría divina, algo que es dulce al paladar, pero que también fortalece el cuerpo y el espíritu. Al probar una gota de miel dorada, el Mesías podía reflexionar sobre cómo la palabra de Dios es más dulce que el panal, una verdad que él encarnaba en cada una de sus acciones. Este pequeño lujo de la naturaleza era un recordatorio de que, incluso en los lugares más áridos y difíciles, Dios coloca tesoros de dulzura para aquellos que saben buscar su provisión, enseñándonos a encontrar belleza y consuelo en medio de las pruebas más duras de la vida. La última cena. El significado final del alimento. Todo lo que Jesús comió a lo largo de su vida convergió en una noche definitiva en un aposento alto en Jerusalén, donde el pan y el vino dejaron de ser simple alimento para convertirse en su cuerpo y su sangre. En esa cena de Pascua, Jesús tomó los elementos más comunes de su dieta, el pan sin levadura y el fruto de la vid, y les otorgó un significado cósmico que trascendería los siglos. No se trataba ya de nutrición biológica, sino de una entrega total. El pan roto representaba su cuerpo que sería lacerado por nosotros, y el vino derramado su sangre que limpiaría todo pecado. Al comer con sus discípulos por última vez antes de la cruz, Jesús santificó el acto de alimentarse, convirtiendo la mesa en un altar y la comida en un sacramento de comunión eterna. El sabor de aquel último pan debió ser amargo por la traición cercana, pero dulce por la victoria inminente sobre la muerte. En esta culminación entendemos que Jesús comía para vivir, pero vivía para darse como comida al mundo hambriento, enseñándonos que cada vez que nos sentamos a la mesa, tenemos la oportunidad de recordar su sacrificio y de nutrir no solo nuestras células, sino nuestra esperanza en el banquete que nos espera en su reino, donde ya no habrá hambre ni sed, pues Él mismo será nuestro sustento por siempre. La vida de Jesús nos enseña que nada en su existencia fue trivial, ni siquiera los alimentos que elegía para sostener su cuerpo físico. Al observar su dieta, vemos a un hombre plenamente conectado con su tierra, su cultura y su Padre Celestial, alguien que encontraba santidad en un trozo de pan y gratitud en un sorbo de agua. Que esta historia te inspire a valorar más cada provisión que llega a tu mesa y a reconocer que Dios cuida de ti en los detalles más pequeños.
Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús es mi sustento eterno. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar la bondad de Dios en su vida diaria. Te recomiendo ver el siguiente video en pantalla para seguir profundizando en los misterios de la Biblia. Que la paz del Señor te acompañe siempre. Bendiciones.